Vamos a ver a lo largo de esta jornada, muchas de las patologías que nosotros vemos en la urgencia son tiempo dependientes. Por ende, el reconocimiento rápido y algunas maniobras que pueden modificar completamente el pronóstico de este paciente es muy importante realizarlas. Dentro de los objetivos, entonces, vamos a reconocer los diferentes tipos de shock. Acá vamos a hablar sobre la oportunidad de manejar a estos pacientes. También vamos a intentar comprender un poco las bases fisiopatológicas de este gran tema. Y por último, priorizar las intervenciones iniciales en equipo. En 25 minutos es bien difícil hablar sobre un tema tan complejo como shock, pero vamos a tratar de quedarnos con algunas cosas en particular. ¿Por qué vamos a hablar de shock? Principalmente es una patología bien frecuente. Cada vez estamos reconociéndolo más en los servicios de urgencia de manera temprana. Eso ha ido que aumente mucho la incidencia del shock y vaya disminuyendo la mortalidad, ¿ya? Pero aún así las cifras no son muy buenas. La mortalidad va entre un 20 y un 50% de los pacientes que se presentan en shock a nuestro servicio de urgencia. Y al igual que el infarto o el ACV, es una patología a tiempo dependiente. Todo lo que nos demoremos en tratar a estos pacientes va a ir afectando en la mortalidad y en el desenlace que va a tener nuestro paciente al final, ¿ya? Entonces lo más importante, como vuelvo a repetir, va a ser el reconocimiento precoz. ¿Cómo vamos a entender a grandes rasgos el shock como definición? Pensemos en Navidad, ¿ya? En Navidad generalmente nuestros recursos van a estar un poco más bajos y vamos a tener muchos más gastos. Hay que comprar regalos, hay que comprar la cena. Entonces eso es el shock, es un desbalance entre la oferta y la demanda. Cuando tenemos una oferta disminuida, generalmente va a ser cuando hablamos del oxígeno. Hay oxígeno que no va a estar llegando a nuestros tejidos. Y también azúcar, que es lo que lleva a nuestra sangre, no va a estar llegando a los tejidos de manera óptima. Y generalmente el cuerpo lo va a requerir un poco más. Y un paciente va a entrar en shock, por ejemplo, cuando esté con una infección severa, cuando haya estado sangrando en su casa, cuando el paciente está con un infarto o una arritmia, el corazón no está funcionando bien, no está bombeando de manera adecuada sangre a los tejidos. O, por ejemplo, un paciente gran quemado. En todos estos casos vamos a tener un desbalance entre la oferta y la demanda. Si nos vamos un poco entonces como a la bibliografía ya con temas un poco más complejos de entender, vamos a tener varias causas de shock, ¿ya? El shock tiene muchas cosas nos pueden producir shock y se va a caracterizar entonces por una disminución en la oferta que le va a llegar a los tejidos de oxígeno y glucosa y vamos a tener un aumento de la demanda por las causas que vamos a ver más adelante. Nuestro cuerpo en sí tiene una reserva, ¿ya? Nosotros tenemos una reserva preparada para estos casos, ¿ya? Cuando estamos con una infección, nuestro cuerpo guarda ahí un poco como para poder tolerar esto. Y eso es lo que yo quiero que nos llevemos para la casa. El shock lo podemos reconocer de manera precoz. No es necesario ver ese paciente que va a llegar perimuerte a nuestro categorizador para decir, el paciente viene súper choqueado, doc, tenemos que verlo rápido. Porque cuando la reserva se acaba, aparece recién la hipoperfusión, que es lo que nosotros más conocemos, lo que se ve en los libros. Y la hipoperfusión es el camino inicial a la catástrofe. Vamos a iniciar con una falla metabólica. Nosotros sabemos que nuestro cuerpo ocupa oxígeno para producir nutrientes. Cuando no tenemos oxígeno empieza a utilizar otras cosas para poder producir nutrientes, que nos va a llevar a mayor mortalidad, una falla orgánica múltiple, y ese paciente va a terminar falleciendo con alta probabilidad. Entonces vamos a hablar un poco de la reserva, y la reserva se caracteriza no tanto porque nos falta oxígeno, sino porque ese oxígeno no está llegando a los tejidos. ¿Y por qué? Porque generalmente vamos a tener un problema de flujo, que es lo que quiero que se metan en su cabeza. El flujo va a estar alterado en shock. Y vamos a tener una reserva que en los libros se conoce como DO2 crítico. En algún momento nuestra reserva va a quedar agotada y vamos a entrar a un shock franco, que es el típico que reconocemos, donde no nos va a quedar duda que el paciente está choqueado. Entonces, de manera de explicar un poco esquemático, vamos a tener un daño que va a estar ocurriendo en nuestro cuerpo y vamos a tener un shock inicial que va a ser un shock que no va a estar manifiesto, ¿ya? O que no va a ser tan florido, y ya un shock manifiesto. Y el shock no manifiesto se va a caracterizar principalmente por nuestros mecanismos compensatorios, ¿ya? Vamos a tener una hiperadrenergia, va a ser un paciente que no va a estar tranquilo, que va a estar sudoroso, que va a estar taquicárdico, hipertenso, va a tener redistribución de flujos, va a estar frío a distal. Tú lo vas a ver y vas a decir, este paciente no se ve bien, ¿ya? Algo tenemos que hacer, pero no está hipotenso, está súper taquicárdico, sí. Está con la piel tibia todavía, pero está sudoroso. Ese es un paciente que a nosotros nos tiene que llamar la alarma. Porque cuando llegamos a nuestro DO2 crítico, o sea, toda nuestra reserva ya se acabó, aparece la hipoperfusión. Hipoperfusión igual a aumento del lactato, que nos preocupa tanto en la urgencia, ¿cierto? El paciente ya va a estar hipotenso, va a tener un IN capilar alterado, ¿cierto? Y viene todo en la cascada de fallas que vamos a ver más adelante.
Entonces, por ejemplo, cuando tenemos este paciente que está con una frecuencia de 102, no está tan taquicárdico, pero sería de SI2, ¿cierto? No está hipotenso, tiene una PAM de 77. Pero está sudoroso, doctor, sabe que no se ve muy bien en el REA. Y aparte dice que está con una infección, que está con molestia urinaria, está con fiebre hace un par de días. O el paciente vomitó en la casa sangre, o le duele el pecho y se siente ahogado hace 3 días. O sabe que acaba de ir a comerse unos mariscos y está así súper taquicárdica y no se ve muy bien. O el paciente se quemó. Esto ya nos tiene que prender nuestra alarma que un paciente que por lo menos no se ve bien puede estar cayendo en un shock. Y va a ser distinto si esta persona está con una infección. Lo más probable es que todos sus mecanismos compensatorios sean bastante fuertes. ¿Ya? El paciente lo más probable es que no va a estar hipotenso, va a estar más taquicárdico, va a tener una reserva importante para poder reaccionar frente a esta lesión que está teniendo. Pero si nosotros vemos una abuelita quizás de 80 años con múltiples patologías, no va a tener esta misma reserva para poder soportar esta infección. Y lo más probable es que va a caer al shock más rápido que un paciente más joven. Si nos vamos de nuevo a la literatura entonces, porque la literatura llega un poco tarde, porque nos dicen, no, es que hay que evaluar la perfusión en estas 3 ventanas. Un paciente que va a estar en shock va a estar comprometido de conciencia, puede estar soporoso o puede estar agitado. El llene capilar es importante verlo, y la diuresis también. Pero generalmente estas 3 cosas las vamos a ver en la parte más avanzada del shock. Importante que se lleven siempre para la casa. El llene capilar a veces al lado del paciente nos puede ayudar mucho más que la presión, que la taquicardia. Tenemos que preocuparnos de ver cómo están las manos. Si están tibias, me quedo un poco más tranquilo que es una mano fría que está azul y todo eso. Entonces, una de las ideas iniciales, no todo paciente que está hipotenso está en un shock. Y no todo shock se presenta con hipotensión inicialmente. Un paciente puede estar con un shock importante y no estar hipotenso. Si nos vamos un poco a la clasificación de shock, a modo académico se distribuye en 4 categorías principales. El más frecuente es un shock distributivo. Dentro de ellos vamos a tener el shock séptico, que es lo que más conocemos. Un shock anafiláctico y un shock neurogénico también es parte de un shock distributivo. En segundo nivel de frecuencia vamos a tener el shock hipovolémico, y acordarse que puede ser por 2 causas. Podemos estar perdiendo sangre, podemos estar perdiendo agua porque nos quemamos, o podemos estar perdiendo agua porque estamos con una diarrea importante o estamos vomitando por una pancreatitis. En tercer lugar vamos a tener el shock cardiogénico, y no olvidarlo. Son pacientes que no es solo el infarto, es el infarto pero está hipotenso, es el infarto y está mal perfundido, es la arritmia que llega hipotenso. Y por último el shock obstructivo, que quiero que lo dejen solamente en su cabeza, es un poco más complejo, es menos frecuente y hay que resolver la causa rápidamente de ese shock. Si vemos esta imagen, por ejemplo, un paciente entra a nuestro categorizador y le dicen, no, que viene con una infección en la pierna y está hipotenso, no nos va a quedar duda que quizás la causa de su hipotensión sea esa pierna, que lo más probable es que necesita amputar, se ve infectada, no vamos a tener muchas dudas. Entonces vamos a hablar del shock distributivo inicialmente, que es el séptico que vemos. Así se llaman los libros, y es principalmente porque se pierde el tono vasomotor, ¿ya? O sea, nuestras arterias que mantienen un tono que debería estar adecuado para la perfusión, se pierde, se hace una vasodilatación sistémica y el paciente no le va a estar llegando sangre a los tejidos, shock, ¿ya? Acá dentro de esto tenemos el séptico más frecuente, anafiláctico, neurogénico, y acá como pilar esencial del manejo en estos pacientes va a ser la reposición de volúmenes y ver el uso de vasopresores de manera inicial y precoz, ¿ya? Obviamente si hablamos de un shock séptico es necesario partir su antibiótico pronto, pero para que tengamos como pilares de manejo inicial, muy importante las vías y las vías periféricas en shock van a cambiar mucho el pronóstico del paciente. La idea es no llegar a esto, ¿ya? Porque si entra un paciente así a nuestro categorizador con una presión de 40 y vemos que las piernas están así de perfundidas y está con fiebre la señora, o sea, estamos con un shock séptico que ya estamos bien avanzados. Y estos son los típicos pacientes que te dicen, no, lo veo mal como hace 4 días en la casa, pero recién lo trajimos hoy día, ya estamos tarde, ¿ya? O, por ejemplo, esta paciente que viene, yo esto lo edité un poco el color para que quede un poco más sorpresivo, pero un paciente que llega así, eritematosa, con una lengua gigante después de haber comido marisco, hay que sospechar en un shock anafiláctico, y la terapia y estos pacientes suelen responder bastante rápido. Esto no se nos puede pasar en el categorizador. Ahora vamos a hablar de otro shock
Vamos en el segundo grupo. Este es un paciente que nos llegó la otra vez con una herida cortante en la cabeza. Tuvo un sangrado bien abundante. Estaba hipotenso, taquicárdico. No nos queda duda que está en shock, ¿cierto? Y que es un shock hemorrágico. Y que generalmente nosotros vemos nuestros pilares así son en el reanimador, entre la sangre, el volumen, la droga vasoactiva. El shock hipovolémico entonces se caracteriza por una pérdida del volumen circulante. O sea, estamos perdiendo sangre, estamos perdiendo agua de alguna parte. Se divide en dos, hemorrágico y no hemorrágico. Hemorrágico, ¿qué perdemos? Sangre total, ¿ya? Por eso cuando hablamos de transfundir a un paciente, transfundimos con sangre, plasma, plaqueta. No solo, cuando alguien sangra, no solo pierde glóbulos rojos. Y no hemorrágico, pérdidas gastrointestinales. Un paciente que está vomitando, un paciente que está con diarrea, o un paciente gran quemado, que este es un shock mixto, bien difícil de entender, pero inicialmente, que es lo que vamos a ver nosotros en el reanimador, va a ser un shock hipovolémico. Hay que transfundir volumen, ¿ya? En el shock hipovolémico vuelve a ser muy importante conseguir accesos venosos, idealmente vías venosas gruesas. Control de la hemorragia, súper importante. En vez de llamar al banco de sangre, primero hay que cortar el sangrado. Y lo segundo, transfundir o aportar volumen, ¿cierto? Pero si el paciente está perdiendo sangre, tenemos que aportar sangre, ¿ya? No volumen, porque al final eso solo se asocia a mayor mortalidad. Si ahora estamos en el categorizador y nos llega otro paciente típico que llegan pasado a cigarro como de afuera y viene con dolor de pecho y vemos el infarto, pero aparte, que el infarto va a estar claro, pero aparte vemos que está muy mal perfundido, vamos a hablar de la tercera categoría de shock, que es nuestro shock cardiogénico. Y lo único que quiero que se queden es que hay dos causas inicialmente, o las más principales. El infarto, que es lo más frecuente, y las arritmias, ¿ya? Vamos a tener infartos o arritmias que lo que nos van a hacer es que este corazón no va a estar bombeando la sangre de manera adecuada, cae el gasto cardíaco y por ende va a bajar la perfusión. El cuerpo lo va a tolerar un ratito, pero después vamos a empezar a caer en un shock franco. Cuando hablamos de shock cardiogénico y los pacientes con dolor de pecho que siempre nos llegan a la urgencia, lo más importante es sacar una buena historia, ¿ya? En el categorizador, si te dice me duele el pecho, lo más probable es que nos vamos a embarcar en la parte de problemas cardíacos. Y generalmente el shock cardiogénico, cosas que quiero que se lleven para la casa, son pacientes que suelen ser un shock que es húmedo, o sea, el paciente tiene mal control del volumen, llega edematoso, está disneico, ¿cierto? Le falta un poco de oxígeno. Y aparte suelen ser shock fríos también. Están fríos hacia distal, las manos están azules, ¿cierto? Se ve un paciente mal perfundido. Acá en el shock cardiogénico lo más importante es, de nuevo, tener acceso venoso, tener un electrocardiograma luego, ¿ya? Y buscar la causa. Ya si tenemos un infarto hay que tratar el infarto, si el paciente está con una arritmia hay que manejar la arritmia. Generalmente estos pacientes van a beneficiarse también de manera temprana del uso de drogas vasoactivas y aportar oxígeno, ¿ya? Si es que lo necesita el paciente en relación a las metas de saturación que tengamos. Y por último, este gran fantasma que para los urgenciólogos también hay que buscarlo activamente, el shock obstructivo, ¿ya? Acá el manejo del shock obstructivo es desobstruir, ¿ya? Esto quiere decir que el corazón trata de bombar sangre, pero no puede porque hay algo que lo está impidiendo. Baja la perfusión, ¿cierto? Y entramos en shock. Las tres principales causas de shock obstructivo tenemos el tromboembolismo pulmonar, pero que es un tromboembolismo pulmonar que es masivo, ¿ya? El trombo chiquitito no va a ser un shock obstructivo. Neumotórax a tensión, que obviamente lo vamos siempre a sospechar en pacientes que llegan en contexto de trauma, y taponamiento cardíaco, que también generalmente lo vemos en trauma. Y por eso es importante cuando nos entra un politrauma que nos trae, por ejemplo, el SAMU, es hacer un eco rápidamente, porque con esto descartamos que esa hipotensión no sea por esta causa, que esta es una causa que hay que revertir y de manera rápida. ¿Ya? Entonces ya pasamos del categorizador, vimos que es un paciente que en realidad nos genera mala espina o ya francamente viene en un shock. Lo pasamos a nuestra sala de reanimación y lo primero que quiero que nos quedemos es que la evaluación inicial que vamos a hacer nuestro paciente siempre ordenémonos en el ABCDE, ¿ya? Y aparte siempre activar la red del usuario. Son pacientes que generalmente van a llegar graves. Y si llegan graves es importante que la familia desde el inicio sepa que el paciente está cursando una patología grave. Y aparte servicios de apoyo, ver si es que quizás puede nuestro personal de enlace hablar con la familia para poder ver cómo se está dando el ambiente, cuáles son la red de apoyo que tiene el paciente, cuál es el basal. Son cosas importantes que tenemos que hablar con la familia. Si vemos en la evaluación inicial, lo importante va a ser el triage.
Y a veces son pacientes difíciles porque vamos a tratar de tomarles la presión y la presión no sensa. Vamos a tratar de ver la saturación y no vamos a tener curva tampoco. Y vamos a pensar que el monitor es el malo, que cambiarle la cosa, que no está funcionando. Y muchas veces son pacientes así. Y en los 3 monitores teníamos 3 saturaciones distintas. Entonces lo primero es ordenarnos, ¿ya? Vamos a partir por la A, que es la vía aérea. Y hay cosas iniciales que podemos hacer desde el triage, ¿ya? A veces posicionar la vía aérea con la mano es muy importante, ¿ya? Solamente hacer este movimiento hace que la vía aérea ya esté permeable y podemos cambiar el pronóstico de ese paciente. ¿El paciente requerirá oxígeno? ¿Estará ventilando bien o no? Son algo que podemos ya partir desde el inicio de nuestra evaluación y empezar a aportar oxígeno si lo requiere o no. Son pacientes graves. En la C, lo más importante, no olvidar nunca el control de signos vitales. Es un paciente que tiene que estar monitorizado. Vía venosa periférica, ¿cierto? Idealmente tomar un electro precoz, exámenes de sangre, ¿ya? Hemoglucotest, ¿ya? Siempre nuestro fantasma de la hipoglicemia tiene que estar. Y en la exposición de estos pacientes que van a ser graves, es importante ir a buscar de manera dirigida lesiones y siempre preocuparnos de la hipotermia, ¿ya? Muchas veces estos pacientes están solos en la casa, llevan 3 días con fiebre, no tienen una buena red, están fríos, no han comido, están con hipoglicemia. No se nos pueden pasar estas cosas, no enfrascarnos solo con shock y manejo de eso. Hay que preocuparnos de esto, que es lo basal. Como dije antes, la red del usuario y el servicio del apoyo. Vamos a hablar someramente un poco de lo que es fluidos y vasopresores, que es un tema bien complejo en el tema de estos manejos. Y lo más importante es asegurar vía venosa periférica. Y siempre que nos dicen, Doc, que el paciente está choqueado, ¿le colgamos un suero? Sí, porque generalmente andan bien con el suero. Pero tenemos que quedarnos en la mente de que el suero no es para todos, ¿ya? Si tenemos un paciente hipovolémico, por ejemplo, que está perdiendo por pérdidas gastrointestinales, le va a hacer bien el fluido, ¿ya? O sea, lo más probable es que esté deshidratado, hay que aumentarle el tema de la volemia. Pero si un paciente que está sangrando, el suero no me va a ayudar mucho. Puede ser nuestro puente a que el banco de sangre llegue y nos traiga nuestros hemoderivados, ¿cierto? Si tenemos un shock distributivo, por ejemplo, un paciente que está con una anafilaxia severa y está todo vasodilatado, tibio, hipotenso, el volumen nos va a ayudar, sí, pero me importa más quizás tener una buena vía para poder partir una droga vasoactiva, para poder contraer de nuevo esos vasos y aumentar el gasto cardíaco, ¿cierto? Y por último, si tenemos un shock cardiogénico, a veces con un 500 ml de volumen, vamos a hacer que el paciente entre un edema pulmonar agudo y quizás vamos a empeorar todo, ¿ya? Entonces, ¿volumen para todo? No, hay que verlo caso a caso, ¿ya? Generalmente van a reaccionar bien al volumen, pero no es algo que tenemos que tener en nuestra mente, que el manejo del shock es con suero. No, inicialmente sí, pero no para todos. Señales de alarma que a mí me interesa que nos quedemos y cosas que tenemos que ir viendo ya cuando tenemos al paciente en el reanimador y lo estamos evaluando de manera continua, es ir viendo el hiene capilar. El hiene capilar es una de las primeras cosas que cambia cuando el paciente empieza a manejarse de manera eficiente, ¿ya? Bajas de la presión arterial media, bajo 65, importante. Ir a hacer alguna maniobra, le faltará más volumen, habrá que partir noradrenalina, son cosas que tenemos que tener en mente. Disminución de la diuresis, estos pacientes idealmente deberían estar con medición de diuresis, ¿cierto? Nos va a ser nuestra guía de reanimación para ver cómo va todo. Y por último, si el paciente se empieza a comprometer de conciencia, también nos tiene que llamar la atención. Algunos libros dicen que la presión arterial media debería estar bajo 40 para que un paciente entre con compromiso de conciencia. Es bien fluctuante eso, ¿ya? Hay gente que con menos puede empezar con algún delirium y eso es algo que nos tiene que prender nuestra alarma y tomar alguna medida. Por último, las conclusiones. Quiero que se queden entonces con el reconocimiento precoz de este paciente. No todo paciente hipotenso nuevamente está en shock y no todo shock se presenta con hipotensión inicial. Y no olvidemos el hiene capilar, ¿ya? Hay muchos estudios, de hecho nosotros tenemos algunos médicos intensivistas chilenos que se han dedicado a estudiar el hiene capilar y una manera de poder ver cómo evoluciona nuestro paciente al lado de la cama. No necesita una vía venosa, no necesita nada más que generalmente 10 segundos donde se comprime el lecho unguial y hay que ver cómo está ese hiene capilar, ¿ya? Eso nos va a ver cómo va la evolución de nuestro paciente. Y en shock, como vamos a ver a lo largo de toda esta jornada, hay muchas patologías en urgencia que son tiempo dependiente, el shock también lo es, cada minuto cuenta y nosotros vamos a hacer la primera línea que le vamos a cambiar la mortalidad a este paciente. Eso, estimados. Muchas gracias.